para marcar que son territorios de la corona británica. ¿Qué hizo las tropas del coronel Sifontes? Fueron eliminando estos postes e iban para afirmar la soberanía venezolana. Y cuando se enteran de que había una guarnición británica sobre el río Cuyuní, deciden atacar esta guarnición, meten preso a los policías ingleses y se los llevan para Ciudad Bolívar. Se tuvo el apoyo por parte del gobierno venezolano de aquel entonces, a pesar de las protestas por parte del embajador inglés. Y Sifontes quedó como un héroe nacional para Venezuela, así como lo fue el Gaucho Rivero en Argentina, por hacer un acto patriótico de lo que es reafirmar la soberanía sobre un territorio usurpado por el invasor inglés. Posteriormente hubo el laudo arbitral de París de 1898, en donde este tribunal, que ya estaba amañado, falla a favor de Gran Bretaña, en donde Venezuela tiene que entregar 159.500 kilómetros cuadrados de territorio. Que Venezuela desconoció ese fallo y lo declaró nulo e írrito. Y aún en la actualidad, ese territorio lo seguimos reclamando como parte de la Guayana venezolana, lo que es el actual estado del Tamacuro y el estado Bolívar, que serían los estados que tendrían jurisdicción sobre el territorio Esequibo. Ahora el siguiente caso, pero ya involucradas es a los Estados Unidos. Después que ellos se independizan de Gran Bretaña, ellos comienzan con una política de expansión sobre los territorios del oeste. Y es el caso de México. En la década de 1840, fíjense los años cercanos, las Malvinas, 1833, la penetración sobre el río Esequibo en la misma década, y a lo largo de todas las décadas venideras del siglo XIX. Al mismo tiempo, Estados Unidos comienza a incursionar sobre los estados mexicanos de Texas, California, Arizona y Nuevo México, y el estado de Utah. En el caso de Texas, ellos comienzan a proclamar la República Independiente de Texas. El gobierno mexicano, dirigido por Santana López, decide hacer soberanía sobre este territorio, expulsando a los colonos norteamericanos. Pero como México estaba en guerra, tenía una guerra civil entre liberales y conservadores, que hay que recalcar que a lo largo del siglo XIX, un punto en común, que fue de que todas las naciones latinoamericanas tenían guerras civiles entre liberales y conservadores, o unitarios contra federalistas, blancos contra colorados. Eso era el punto en común en la historia de nuestros países, de América Latina. Y esa situación fue aprovechada tanto por Gran Bretaña como para Estados Unidos para implementar sus planes geopolíticos. Y a la vez que ellos no solamente que se aprovecharon, sino que lo instigaron, apoyando al bando que ellos mejor les convenía. Ahora vamos para Sudamérica. En la década de 1860, Paraguay era un estado que se caracterizaba por ser un país autosuficiente. Tenía su propio ferrocarril, tenía su propia industria militar, era un país autosuficiente en alimentos y también con manufacturas relacionado a la industria maderera. Producían hasta exportaban productos terminados de madera, herrería y hasta alimentos. Y eso era un mal ejemplo para Gran Bretaña, que tenía sus intereses tanto en Brasil como en Argentina. El presidente de Paraguay, Francisco Solano López, al tener una política independiente, también estuvo muy involucrado en las políticas internas tanto de Uruguay como de Argentina, que en esa época estaba apoyando al Partido Blanco Uruguayo y al movimiento federalista argentino, que estaba en conflicto con el gobierno en el caso de los federalistas argentinos, con el gobierno de Buenos Aires, y los blancos uruguayos contra el Partido Colorado. Después de ello,
al estar involucrado en estos conflictos, Gran Bretaña comienza con una campaña de desprestigio de que Solano López es un dictador, que atenta contra se mete en los asuntos internos de sus vecinos, y comienzan a azuzar a Brasil, que en esa época era un estado monárquico, después de su independencia contra Portugal, pero en realidad era una colonia de Gran Bretaña. Era un país que todavía existía la esclavitud. Y el emperador de Brasil, pues que ya tenía problemas con Solano López, cuenta con el apoyo de Gran Bretaña para llevar a cabo una invasión contra Paraguay. Y es cuando estalla la Guerra de la Triple Alianza en 1864, junto con el gobierno de Bartolomé Mitre y Venancio Flores en Uruguay, que era jefe del Partido Colorado de Uruguay. Invaden el Paraguay, pero Solano López resistió y fueron 6 años de guerra en que al final es exterminada la mayor parte de la población masculina y en que nada más hubo un solo país que se solidarizó con Paraguay, que fue Colombia, que primero, al no poder ayudar de forma directa, llegó a declarar ante el Congreso colombiano de que si el Paraguay llegase a desaparecer como Estado, su población sobreviviente obtendrían automáticamente la nacionalidad colombiana. A la final, Paraguay perdió la mitad de su territorio, tanto frente a Brasil como a Argentina. Pero por desacuerdo entre los gobiernos de Brasil y Argentina, no llegó a desaparecer el Paraguay. Pero ¿qué ocurre? Que fueron los gobiernos que llevaron a cabo la destrucción sobre este país hermano, no sus pueblos. Por ejemplo, el caso de Argentina, hubo provincias, por ejemplo la provincia de Entre Ríos, que sus ejércitos, porque en ese tiempo en Argentina no había un ejército nacional, sino eran ejércitos provinciales, hubo casos de provincias que se negaron a enviar tropas al Paraguay, porque como ya había la rivalidad con Brasil, ellos decían, mándenos a luchar contra los brasileños, pero nunca contra nuestros hermanos paraguayos. Y hubo una fuerte oposición por parte de la población hacia ese conflicto. Y todos porque era una guerra de parte de la oligarquía porteña dirigida por Bartolomé Mitre en contra de Paraguay, pero era porque Gran Bretaña quería tener acceso hacia la cuenca del río Paraguay para poder tener un control geopolítico en el centro de Sudamérica. Ese fue el caso de la Guerra de la Triple Alianza, que Paraguay terminó siendo un país dependiente del imperio brasileño desde el punto de vista económico, perdieron su industria nacional y quedó en manos de los comerciantes ingleses. Otro atropello que hicieron los británicos fue una década después, en 1875, que fue la Guerra del Pacífico, en donde se enfrentó Chile en contra de la alianza entre Bolivia y Perú. Chile, que comenzó a tener el apoyo diplomático por parte de Gran Bretaña, comenzaron a darles préstamos a los chilenos para que pudieran apoderarse de las zonas mineras del norte, en la zona del desierto de Atacama. En ese tiempo comenzó a explotarse el cobre y el guano, que ya se estaba explotando en esa época. Entonces los ingleses tenían esos intereses que no pudieron concretar frente al gobierno boliviano, porque Bolivia tenía una política nacionalista. Ellos querían tener más del 50% de las regalías y los concesionarios ingleses, vieron que no era negocio. Cabildean con el gobierno chileno, que también tenía sus intereses geopolíticos sobre el Océano Pacífico. Los chilenos se prestan para esa jugada británica y es cuando invaden la zona del desierto de Atacama. Perú, que tenía una alianza defensiva con Bolivia, entran en guerra con Chile. A la final, en 1885, corrijo el año,
Fue desde 1879 hasta 1885, en que Chile se apodera de la capital peruana, Lima. Y a raíz de ello, Bolivia pierde su acceso al mar y Chile se apodera de la ciudad de Tacna, con respecto a Perú. Y a raíz y a la final, Gran Bretaña obtiene su acceso a las zonas de la minería del cobre, y a la final no hubo beneficio ni siquiera para el pueblo chileno. Hubo otro conflicto que fue la Guerra del Acre en 1903 entre Brasil y Bolivia. El estado de Acre es el estado más occidental de Brasil, ubicado en plena Amazonía. Anteriormente era territorio boliviano y es una zona que se producía el caucho. Y los ingleses, que ya tenían concesiones en el sureste asiático, en lo que es Malasia, querían diversificar fuentes y cabildearon con el gobierno de Brasil, que también tenía intereses geopolíticos sobre la selva amazónica. Apoyan a los brasileños para invadir el territorio boliviano del Acre. ¿Por qué en contra de Bolivia? Porque el gobierno boliviano todavía mantenía una política soberanista y los ingleses deciden apoyar a los brasileños, que tenían dentro de su gobierno habían elementos pro-británicos. Ese fue el caso del conflicto de la Guerra del Acre, por parte de cómo intervinieron los ingleses de forma indirecta. Pero también hubo otro conflicto en Sudamérica que involucra lo que sería la construcción del futuro Canal de Panamá, que fue la Guerra de los 1000 días entre los liberales y los conservadores. Los conservadores, que ellos estaban en el gobierno, eran apoyados por los Estados Unidos. Se enfrentaron al Partido Liberal, que era dirigido por Rafael Uribe Uribe, que tenía el apoyo del gobierno nacionalista de Cipriano Castro, que gobernaba en Venezuela, y el gobierno de Eloy Alfaro en Ecuador. ¿Cuál era el proyecto de Cipriano Castro? De reconstruir la Gran Colombia. Proyecto de Simón Bolívar, que fue frustrado por la oligarquía bogotana, caraqueña y la de Quito. ¿Qué ocurrió en ese conflicto que estalló entre 1900 y 1903? Que Estados Unidos, ellos jugaron a lo que es el estado del caos. ¿Qué quiere decir con esto? Que era la destrucción de un país, en este caso Colombia, destruyeran sus medios de producción, la venta de armas, y a la vez aprovechar lo que es balcanizar un territorio. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver la balcanización? Bueno, está el territorio de Panamá, que anteriormente era un departamento de Colombia. Cuando en ese tiempo se levantan en armas los liberales de Panamá, que eran aliados de Rafael Uribe Uribe. Ellos logran derrotar a los conservadores locales, que eran favorables al gobierno de Bogotá. Pero como la guerra, el resto del territorio colombiano, la ganaron los conservadores, a pesar del apoyo por parte tanto del gobierno de Venezuela como del gobierno de Ecuador, los liberales que se apoderaron de Panamá, al no tener ningún apoyo externo, interviene Estados Unidos y les da apoyo. Bueno, si no quieren ser derrocados por el gobierno de Bogotá, les damos el apoyo, pero tienen que obedecernos a nosotros. Aprovecharon esa situación de guerra para tener control directo sobre el territorio panameño y así no tener que depender de otro. A pesar de que el gobierno de Colombia era aliado de los Estados Unidos, les era más fácil tener un control directo sobre un territorio determinado, que fue el caso de Panamá. Y eso fue lo que les permitió a los Estados Unidos comenzar la construcción del Canal de Panamá desde 1905 hasta 1914. Y al inaugurarse el canal,
en los Estados Unidos crean la zona del canal como parte del territorio de los Estados Unidos, en el cual no pueden tener acceso la población local, en este caso los panameños, y que crearía un conflicto político entre Estados Unidos y Panamá a lo largo del siglo XX. Ese fue el caso de la separación de Panamá con respecto a Colombia. Ahora, volviendo al caso de Colombia, vamos, ¿cómo empezó el conflicto armado colombiano que aún se mantiene en la actualidad? Fue con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en abril de 1948. ¿Qué pasaba? Que Gaitán, él tenía su proyecto nacionalista y era de recuperar la soberanía del país, nacionalizar los sectores de la economía. Entonces eso lo vieron como una amenaza por parte de la oligarquía conservadora y deciden eliminar a Jorge Eliezer Gaitán por medio de un conservador, de un sicario, y eso provocó una reacción violenta por parte del Partido Liberal, pero que a la vez, ya en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, era de crear un estado del caos. Y el mismo Partido Comunista lo toman como mártir, a pesar de que Gaitán no era comunista, él era nacionalista. Entonces, pero lo agarran como un símbolo propio de que lo asesinaron, y eso movilizó a sus partidarios para que surgiera el movimiento de las guerrillas. Y fue cuando estalla la época de la violencia entre 1948 y 1954. Y que posteriormente, con el contexto de la Revolución Cubana en 1959, que empiezan a surgir las guerrillas del ELN y de las antiguas guerrillas liberales, surge la guerrilla de la FARC. Y eso trajo como consecuencia que se mantuviera ese conflicto armado a lo largo de las décadas de los 70, los 80, surgiera el problema del narcotráfico a través de los carteles hasta la actualidad, que se mantiene esa situación inestable en las zonas fronterizas, un sitio de producción de narcóticos y de tráfico tanto hacia los Estados Unidos como hacia Europa.